Vamos a partir con esta primera clase, que es la clase de conceptos básicos. ¿Ya? Mediante esto, ¿qué quiero hacer? Entregarles los elementos, de hecho, creo que más importantes del curso, de tal forma de conocer ciertos elementos que son relevantes a la hora de evaluar si es que un experimento está bien hecho o no, o si es que los datos obtenidos a partir de un experimento son adecuados o no. ¿Ya? Ya que esto es justamente lo que hace que la estadística tenga tanta mala fama, cuando realmente no debiese por qué. ¿Ya? Entonces, lo primero, nuevamente, ¿qué es? Este curso es un conjunto de herramientas que nos van a permitir obtener conclusiones a partir de datos experimentales. Y no solo esto, también nos va a enseñar a diseñar un experimento de manera ordenada, súper importante, lo vamos a marcar de manera ordenada y utilizando un criterio, en este caso económico, pero también puede ser medioambiental, también puede ser básicamente un criterio que nos permita obtener información que va a ser relevante para un proceso, y eso hacerlo, dice económico acá, porque es ojalá con el menor número de corridas experimentales, porque justamente eso es lo que afecta tanto a los resultados, pero también a las lucas del proceso. ¿Ya? Y sin último es obtener la información fidedigna para tomar decisiones. Ya creo que la frase más importante acá es esa, la toma de decisión. Ya es obtener la info necesaria para tomar decisiones y que esa información sea buena. Porque si tomamos decisiones con información mala, entonces tomamos malas decisiones. ¿Ok? Ya, ¿cuál es el objetivo de esta clase, este vídeo? Es aprender elementos básicos de un experimento. Es lo más básico de lo más básico, pero que nos va a perseguir durante todo el resto de las clases. ¿Ya? Entonces, vamos a definir para ello cómo podemos clasificar las variables que están presentes en un sistema físico desde una perspectiva experimental. ¿Ya? Y antes de cualquier cosa, vamos a definir qué es una variable. ¿Ya? Su nombre es súper descriptivo. Básicamente, una variable es aquella magnitud que puede variar, ¿ya? A diferencia de un parámetro que no puede variar, que está fijo. ¿Ya? Entonces, las variables son aquellas magnitudes físicas que pueden variar, y en un experimento van a ser aquellas magnitudes físicas que están variando, y esa variación va a ser producida por una acción que yo voy a ejercer sobre un proceso. ¿Ya? Luego vamos a hablar acerca de un experimento aleatorio. ¿Ya? ¿Qué es un experimento aleatorio? Y básicamente, cuando hablamos de un experimento aleatorio, vamos a intentar como clasificar qué esperaríamos de la respuesta de un sistema físico. Vamos a hablar acerca de cuáles son los tipos de experimentos que se pueden implementar en un sistema físico. Vamos a conversar acerca de cuáles son los pasos que son necesarios para planificar un experimento, y finalmente vamos a conversar un poco acerca de cuáles son los datos esperados, cuál es la forma que yo espero obtener los datos desde un determinado experimento. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con esta definición, ya que es el método ingenieril para resolver problemas. Este diagrama de caja está adaptado del libro del Montgomery, de la estadística aplicada a la ingeniería. Es el capítulo 1, que les voy a pedir que lo lean al final de este curso para complementar esta clase. Y básicamente lo que nosotros queremos es esto, resolver un problema. ¿Ya? Entonces, para resolver un problema, por supuesto que lo primero que tenemos que hacer es describir ese problema. Tenemos que ser capaces de ponerlo poner un párrafo que describa el problema. Y esa descripción, ojalá que incluya aspectos relacionados con relaciones físicas, aspectos relacionados con la problemática en sí que implica este problema. Me refiero a la problemática, por ejemplo, a cómo esto está afectando al proceso. ¿Por qué? Porque eso nos va a identificar cómo es la solución que vamos a proponer, porque después vamos a evaluar si es que nuestras acciones correctivas fueron capaces de solucionar ese problema. Entonces tenemos que ser capaces de describir todo. Tenemos que ser capaces de describir, como les explicaba, el proceso, las relaciones físicas y la problemática en particular. Y una vez que tenemos eso, extraemos de esta descripción detallada aquellos factores relevantes, que son aquellos elementos que me permitirían resolver el problema si es que yo genero una modificación en ellos. ¿Ya? Y con estos factores relevantes, que vamos a llamarlos genéricamente, vamos a ver por qué
en un momento, pero los vamos a llamar que estos factores relevantes o variables relevantes las vamos a definir con la letra U. Son aquellos elementos que yo podría modificar de mi proceso y al modificarlos yo pienso, yo espero, yo tengo una alta certeza de que al modificar eso voy a ser capaz de resolver mi problemática. Pero no estoy 100% seguro nunca. ¿Por qué? Porque hay ocasiones donde la información que me entrega, por ejemplo, los modelos conservativos, las correlaciones de datos, básicamente la modelación fenomenológica que ustedes aprenden en todo el resto de los cursos, no es suficiente o es deficiente desde la perspectiva de la veracidad que ésta tiene, de la certeza, de la precisión con la cual describe ciertas cosas. En cualquier caso, si es que, por ejemplo, yo tuviese la capacidad de, para el proceso que quiero mejorar, aplicar leyes físicas, leyes de conservación, balances, cinéticas, expresiones de fenómenos de transporte, termodinámica, yo podría construir un modelo. Y ese modelo lo que va a hacer es relacionar esas variables que son independientes. Por ejemplo, en un reactor batch, la concentración inicial de un determinado reactante con el resultado de ese proceso. Por ejemplo, la concentración del producto luego en un determinado tiempo. Entonces yo podría construir un modelo, por ejemplo, basado en leyes físicas, pero hay ocasiones donde esos modelos no están disponibles o, perdón, no tienen una capacidad de predicción adecuada. ¿Por qué? Porque la naturaleza es mucho más compleja. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay una opción que es complementaria y es cuando no está eso disponible, lo que podemos hacer, o cuando está parcialmente disponible un modelo fenomenológico, podemos realizar experimentos. Y aquí es donde estamos nosotros, acá es donde estamos todos nosotros hoy y a lo largo de este curso. ¿Ya? Y entonces vamos a planificar unos experimentos y a partir de esa data entonces la idea es relacionar las variables independientes con las variables dependientes. Entonces a partir de la data de los experimentos, vamos a poner la data experimental, la idea es construir un modelo de tal forma de relacionar las variables independientes con las dependientes. Y con ese modelo construido se pueden hacer muchísimas cosas. Genéricamente acá dice manipular un modelo que podría ser resolverlo para distintas condiciones y encontrar una condición que, por ejemplo, mejore la variable respuesta. Imaginémonos, por ejemplo, que mediante esta estructura yo soy capaz de diseñar entonces un modelo que va a ser, por ejemplo, como este. Ahí tengo la variable independiente, que es aquella que yo puedo modificar, y acá están los parámetros de ese modelo. Entonces, una vez que tengo este modelo, lo que yo podría realizar es resolverlo y, por ejemplo, identificar dónde está el punto máximo. Y ese punto máximo, entonces, relacionarlo con una decisión que permitiría mejorar este proceso. Pero para eso necesito todo un camino anterior que termina con la construcción del modelo, que luego lo analizo, lo manipulo, obtengo resultados. Dato súper importante, lo aplico a distintas escalas, porque pueden ser escalas de laboratorio, pueden ser escalas de procesos. Y bueno, y estas escalas de laboratorio de proceso nos van a permitir entonces ir acercándonos a la resolución final. ¿Me dan solamente un momento, por favor? Que hay un problema en la universidad. Ok, entonces, aplicar distintas escalas y validar los resultados. Y aquí puede pasar algo súper interesante. Imaginémonos que nosotros estamos haciendo toda esta experimentación en un frasco de 1 litro. Y entonces obtenemos ese modelo. Y lo queremos aplicar los resultados a un reactor de 1 metro cúbico, de 1000 litros. Probablemente se aleje la solución de este modelo a la solución del sistema grande. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al aplicar en distintas escalas y validar, es identificar si es que lo que estoy obteniendo se parece experimentalmente a lo que yo estoy prediciendo con el modelo, y si no es así, entonces volver al paso anterior y volver a repetir esto. Y cuando terminamos de hacer esto y solucionamos el problema en escala real, entonces podemos concluir y recomendar.
Entonces, ¿dónde estamos enfocados nosotros? En el sistema físico donde vamos a hacer la experimentación. Entonces vamos a decir acá, perdón, que esto se va a hacer en un sistema físico. Y entonces lo primero que vamos a identificar es que para nosotros, el sistema físico donde realizaremos un experimento lo vamos a llamar genéricamente proceso, ¿ya? Y este proceso puede ser una bomba, puede ser un reactor, puede ser incluso equipo de laboratorio y también, por supuesto, puede ser un conjunto de operaciones unitarias, de equipos, que en su que la conjunción de ellos genera una relación como una industria, ya una planta completa. ¿Ok? Ahora, para estos procesos vamos a definir distintos tipos de variables. Desde la perspectiva de, entendiendo por supuesto antes de que variable es todo lo que varía, vamos a identificar aquellos elementos que al modificarse generan un cambio o un resultado, un cambio, sí, en el resultado de un experimento. Entonces, esas variables que al modificarse, porque son variables y pueden modificarse, generan un cambio en la respuesta de mi experimento, le vamos a llamar variables independientes. Entonces, todas las variables independientes van a ser identificadas con la letra U. ¿Qué significa eso? Que si yo hago un cambio en el valor que yo estoy aplicando a este proceso, lo que voy a obtener es un cambio en la variable dependiente. ¿Y cuál es la variable dependiente? Aquella que va a ser la respuesta de mi experimento, que va a ser directamente lo que yo quiero resolver, o una variable que mediante una manipulación matemática me va a permitir obtener la información de la problemática que quiero resolver. ¿Ok? Y eso va a ser una variable dependiente. Entonces, básicamente, esta variable dependiente, que está identificada con la letra Y, vamos a decir que es función de las variables independientes. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere ese I, paréntesis, U1, U2, U3 y muchas más, por supuesto. Entonces, este proceso que tiene estas variables van a ser aquellos que van a estar sujetos a la experimentación. ¿Ok? Y entonces la experimentación va a ser aquella acción en la cual yo modifico variables independientes y veo cómo esa modificación afecta a las variables dependientes, que son aquellas que me permiten dar respuesta a mi problemática, o que me permiten simular el valor que da cuenta de esa problemática. ¿Ya? Bueno, y no necesariamente podemos ejercer acciones respecto a las variables independientes, pero básicamente la idea es que las variables independientes podrían ser aquellos elementos que, conocidos ellos, yo podría hacer una predicción de cuál va a ser el valor de la variable dependiente. ¿Ya? Entonces, lo que hay aquí es súper importante porque lo que estamos haciendo es una relación de causalidad. Y esa palabra, que está marcada acá, la relación de causalidad es clave. ¿Ya? La estadística mal aplicada es aquella que no conoce la palabra causalidad, o mejor aún, que la confunde con la palabra casualidad, que se parecen muchísimo, ¿ya? Pero son muy, muy, muy distintas. ¿Ok? Entonces, dejando eso claro, que un experimento es aquella acción que yo ejerzo en un sistema físico que me permite entonces, a partir de valores de variables independientes, obtener valores de variables dependientes, lo que vamos a hacer a continuación es clasificar esos experimentos. ¿Ya? Y esos experimentos los vamos a clasificar en dos, en pasivos y en activos. ¿Ya? Entonces, los experimentos pasivos, que se pueden clasificar como retrospectivos o observacionales, tienen como objetivo obtener datos de variables dependientes a partir de datos de variables independientes, pero lo hacen de una manera que no afecte al proceso. O sea que no son, mediante un experimento pasivo, nosotros observamos valores de variables independientes, por ejemplo, el valor de la variable independiente valor de la variable independiente U1 y
ese valor de la variable independiente 1 que tomamos desde un experimento que medimos, que censamos, por ejemplo, 10 unidades de ingeniería, las que sean, lo podemos también tomar el valor de la variable dependiente y a partir luego de una construcción de modelo hacer una relación entre estas dos variables, ¿ya? Y se llama pasivo porque yo no puedo ejercer ninguna acción sobre estas variables independientes, solamente puedo observar. Y luego hay una diferencia entre el experimento pasivo retrospectivo y el observacional. El retrospectivo lo que hace es, imagínense ustedes, tienen una serie de datos de tiempo y entonces tienen la variable independiente que tomó varios valores a lo largo del tiempo y al mismo tiempo tienen valores de la variable dependiente, que para esos valores se obtuvieron, voy a poner como una cruz mejor, esos resultados de la variable dependiente. Entonces, el experimento retrospectivo lo que hace es hacer esa relación, construir esa relación a partir solamente de datos históricos. Y el experimento observacional es lo mismo, pero cuando nosotros, mediante una campaña de medición, lo que hacemos es mejorar la forma de censar las variables que luego se van a transformar en un modelo. ¿Ya? Imagínense, por ejemplo, que tenemos un proceso que tiene unos determinados sensores y queremos saber algo muy importante, entonces en vez de tomar los datos disponibles que tenemos, generamos una campaña de mediciones, utilizamos unos sensores más precisos y a partir de eso entonces obtenemos mayor cantidad de información, pero sin generar cambios en las variables independientes. ¿Ok? Y eso generalmente lo hacen mucho los sociólogos, ya que no les llaman experimentos, sino que le llaman estudios, donde hacen un análisis de toda la información previa de una sociedad, de nuestro comportamiento, y a partir de eso entonces obtienen relaciones y a partir de eso toman decisiones y generan conclusiones. El problema de estos experimentos es que se puede confundir las relaciones que obtenemos desde la idea de que sean causales con que sean casuales. Entonces, después de hacer esta construcción del modelo, ya sea con el experimento pasivo, pero también con el activo, como vamos a ver a continuación, siempre tiene que haber una etapa posterior que sea relacionada con un análisis. Y ahí la idea es aplicar todo lo que ustedes han aprendido en todos los cursos de fenomenológicos, de leyes físicas, químicas, biológicas, todo. ¿Ya? Porque el modelo tiene que ser explicado, mediante, por supuesto, aspectos teóricos. Y el experimento activo, por otro lado, es lo contrario. ¿Qué es lo que hacemos con el experimento activo? En vez de esperar a que cambie y ver cómo esto va evolucionando, lo que nosotros decimos es, lo que vamos a identificar es que tenemos un experimento en el tiempo, por ejemplo, vamos a ocupar este mismo gráfico, tenemos un experimento en el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es que esta variable que yo creo que es muy relevante, por ejemplo, la variable U1, voy a mantenerla lo más quieta posible. Y eso cuando lo mantuve y intenté mantener todo el resto de las otras variables lo más quietas posible, obtuve algo más o menos constante. Más o menos, palabra clara. Y en un momento determinado, nosotros activamos el experimento y lo que hacemos es generar un cambio de tal forma de que ese cambio permita identificar si es que esa variable tiene un efecto en la variable dependiente y al mismo tiempo de identificar si es que tiene un efecto, si es que tiene un cambio, cómo es ese cambio, cuánto vale ese cambio. Y con esa información, obtener entonces el modelo y analizar ese modelo para identificar si es que la teoría se ajusta con la realidad. ¿Ok? Eso no nos podemos olvidar nunca. Entonces, mediante esta idea del experimento activo, lo que tenemos que hacer es aprender a diseñar un experimento y básicamente les acabo de contar cómo se hace. Tenemos una variable independiente, la mantenemos fija, hacemos un cambio y lo que observamos es cómo cambia la variable dependiente. Eso es. Pero existen otros elementos que también hay que considerar. ¿Ok? Y bueno, y el objetivo de esto, de hacerlo de esta manera, es ser capaces de identificar entonces la variable dependiente, ¿sí? Su relación causa-efecto con la variable independiente y también evitar la posibilidad de la obtención de relaciones casuales, porque nosotros de manera activa vamos a producir un cambio. ¿Ok? Ya, entonces, para que no sea tan tedioso esto, la idea es que les voy a contar dos ejemplos para que intentemos como
trabajar con ellos en lo que les acabo de contar. Recordemos, experimento pasivo o activo. Pasivo es retrospectivo u observacional, y activo es algo que tiene que ver con un diseño de experimento, de una modificación. ¿Okay? Entonces, el ejemplo que les presento acá, vamos a levantar la mano. Hay un compañero que está esperando. Entonces, el experimento que les propongo, el proceso que les propongo revisar, la problemática, primero, es uno que tiene que ver con lo que están realizando en la línea Conchitoro, en el departamento de I+D. Está trabajando, hay varios doctores en ingeniería química, de hecho, que están trabajando ahí. Uno de ellos se llama José Oscar Cuevas y hay otros más, Ricardo Luna también está ahí. Bueno, y el ejemplo es quizá muy trivial y que es muy difícil, de hecho. Básicamente, él dice que la decisión del momento de cosecha de las uvas incide en la capacidad de fermentación que éstas tengan, y de hecho, de la industria vitivinícola, esta decisión la realiza un enólogo usando conocimiento adquirido y criterios subjetivos, básicamente el gusto, el olfato. Por supuesto ellos lo entrenan, pero tiene que ver fundamentalmente con lo que el enólogo diga. O sea, está sujeto a la clasificación de una persona, por lo tanto es subjetivo. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema en este caso es que al no existir un procedimiento sistemático y objetivo para decidir cuándo cosechar, porque lo dice una persona mediante estos elementos que son subjetivos, existe una gran variabilidad en la línea de producción y por lo tanto en la calidad del producto. ¿Ya? Entonces, lo que ellos están intentando hacer es resolver este problema. ¿Cuál es el problema? El problema es que existe una gran variabilidad en la línea de producción y en la calidad del producto. ¿Por qué se genera ese problema? Porque no existe un procedimiento sistemático y objetivo para decidir cuándo cosechar. Entonces, si es que nosotros quisiéramos ahora transformarlo en el árbol, en el diagrama de bloques de la toma de decisiones, de la resolución de problemas en ingeniería, lo primero que tendríamos que identificar es de qué se trata el problema y redactarlo. Y en este caso, básicamente, aquí estaría redactado. Y a continuación, lo que tendríamos que hacer es identificar los factores y luego construir el modelo y todo lo que les comentaba. Entonces, yo, no siendo un experto en la industria vitivinícola ni en fermentaciones precisamente, sí recuerdo de lo que aprendí en microbiología, en lo que aprendí en bioquímica, de lo que aprendí en las asignaturas que tenían más que ver con la biología y con las reacciones que realizan los microorganismos, diseño de reactores también. Yo recuerdo de que básicamente la fermentación es básicamente en la transformación, en este caso fermentación alcohólica, es la transformación de azúcares a alcohol. Eso es. Entonces, básicamente, si es que las uvas tienen una variabilidad a la hora de la fermentación, yo podría entonces intentar relacionar el contenido de azúcar que hay en las uvas. Podría entonces tomar una uva, entonces medir los azúcares, y a partir de eso hacer el seguimiento de esa cosecha, de ese racimo de uvas, de tal forma de evaluar cuánto alcohol produjeron, cuál es la capacidad fermentativa que eso tiene. Y no solamente quizás son importantes el azúcar, quizás también son importantes los fenoles que están relacionados con los fenoles que están relacionados en los gajos de uva, porque eso afecta fundamentalmente al sabor que tiene el vino masticado, un vino de no tan buena calidad, no tan adecuado para el paladar. Entonces, quizás lo que podría hacer es identificar otros compuestos que van a influir en la calidad. Y de esa forma, entonces, lo que yo estoy haciendo es hacer una relación entre variables independientes, concentración de azúcar, concentración de compuestos relevantes, le estoy haciendo la relación entre estas variables independientes en las variables dependientes, que son aquellas que me permiten identificar si un vino es bueno o es malo, o clasificar el vino de una determinada característica respecto a su calidad. Entonces, de esa forma, yo a partir de esto puedo generar una tabla, y esa tabla podría incluir todas las variables independientes. Independiente podría estar, como les decía, la concentración de azúcar en los gajos de uva que voy a cosechar. Podría estar también concentración de otros compuestos. Podría estar también, ¿por qué no? El tamaño quizás es importante. Quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, es importante también el tamaño.
Y las variables dependientes podrían ser, por ejemplo, la cantidad de alcohol que estoy produciendo, elementos claves como por ejemplo la astringencia y otros elementos que son relevantes para el vino. Y entonces de esta forma yo tengo un proceso que está clasificado, que está como identificado con esta caja que yo les comentaba, que es el proceso, y entonces tengo variables independientes y tengo variables dependientes. Y en la literatura ustedes pueden revisar, y hay mucho material de investigaciones relacionadas con este problema, pero no hay nada concluyente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer experimentación. Este viene la siguiente parte. ¿Cómo hacemos experimentación acá? Ya, entonces yo podría decir, mira, yo podría pensar en un experimento activo, y entonces lo que podría hacer es yo modificar la cantidad de azúcar que hay en las uvas. Pero realmente eso no lo puedo hacer porque estoy produciendo. Lo que estoy haciendo es sacar de las cosechas, la idea es que obtener información que luego me sirva para las cosechas posteriores. Entonces no puedo hacer una manipulación de las uvas porque si no pierdo la cosecha. Entonces, ¿qué podría hacer? Podría implementar o desarrollar y planificar una experimentación observacional pasiva. ¿Qué es lo que hago? Hago un muestreo de las parras, voy sacando, cada vez que el enólogo me dice, ¿sabes qué? Ahora tenemos que cosechar, entonces yo tomo una muestra representativa de las uvas, mido todas las variables independientes y luego obtengo las variables dependientes de la producción. Y a partir de eso, puedo obtener entonces un modelo, una función. ¿Ok? Y claro, y esa función luego tiene que ser validada, tiene que ser analizada, tiene que ser evaluada a mayor escala y todos los pasos que habíamos visto antes. Y el otro experimento que les quería comentar, que es con el que vamos a seguir trabajando, es un ejemplo de un experimento activo y muy relevante para la industria local. También las uvas lo son, pero este es aún más importante por el porcentaje del PIB que representa. Y ahí básicamente dice que la vía hidrometalúrgica del cobre incluye la etapa de lixiviación, ya para extraer el cobre desde la matriz sólida. Ya, ustedes tienen acá un ejemplo de una calcopirita que está ahí, y aquí adentro está mezclado con varios otros compuestos en esta matriz sólida el cobre. En este caso está mezclado con azufre, que es una calcopirita, un sulfuro. Entonces, la etapa hidrometalúrgica que se produce mediante el método de lixiviación es para minerales oxidados, ¿ya? Minerales de cobre oxidados. ¿Cuáles son los minerales de cobre oxidados? Si ustedes ven acá este círculo que representa la Tierra, ¿ya? Los minerales de cobre oxidados, vamos a marcarlos con rojo, son aquellos que están en la superficie, porque están en contacto con oxígeno, ¿ya? Entonces, ¿se agotaron los minerales de oxidados? Sí, porque hemos explotado entonces lo que está por encima porque es más barato. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo túneles para intentar ingresar bien adentro en el casco, con el objetivo de sacar el cobre que ya está adentro. Pero ese cobre que está adentro ya no es oxidado, ahora es sulfurado, porque no está en contacto con oxígeno. Y cuando estamos trabajando con un cobre sulfurado, ¿ya? No se puede lixiviar, ¿ok? Entonces, estamos perdiendo lo que se ha invertido en plantas de lixiviación, ya que nos sirven la materia prima que se está utilizando ahora. ¿Ya? Entonces, la idea y el desafío, de hecho, está en la página de Cochilco, como un desafío a la comunidad industrial y científica, es buscar maneras de reutilizar las instalaciones hidrometalúrgicas para tratar eficientemente los minerales sulfurados. ¿Ya? Este es como el contexto. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Es que la cinética de lixiviación de los sulfuros primarios, que son los que están más al fondo, por ejemplo, esta que está acá, la calcopirita, es lenta y su conversión es muy baja. O sea, la cantidad de cobre que yo puedo extraer, acá están por ejemplo, imagínense ustedes que hay una cantidad X de cobre, ¿ya? La proporción de ese cobre que yo puedo extraer es muy bajita, 5%, 10%. Entonces, tengo un proceso súper grande donde extraigo el cobre, donde lo muelo y gasto mucho, porque se gasta mucha energía para chancar y luego moler,
no, perdón, para chancar, porque esta es la vía hidrometalúrgica, no se necesita molienda, para darse cuenta que después puedo sacar una pequeña parte, un 10%, un 5% de eso que hay ahí. Entonces no nos sirve llegar y meter la piedra en estas nuevas instalaciones. ¿Por qué no nos sirve? Porque al ser la cinética de lixiviación de sulfuros primarios lenta, o sea, me demoro mucho en sacar el cobre, y aparte el cobre total que extraigo es bajo, no se puede aplicar. Entonces acá lo que yo hago es que podría acordarme de todo lo que aprendí en los cursos relacionados con metalurgia, de química inorgánica, de química en general, estudiar, por supuesto. ¿Y qué es lo que observaría? Observaría que estas piedras que ustedes ven acá, de calcopirita, voy a sacar una de acá, se voy a poner que esta va a ser nuestra piedra de calcopirita, así está, una irregular, ¿ya? Y que tiene estos puntitos de cobre que están adentro, ¿ya? En una forma mineralógica que es la que representa la calcopirita como tal. Una vez que se pone en contacto con ácido sulfúrico, que es con lo que se lixidia, entonces la pongo en contacto con H2SO4, lo que pasa es que se genera una capa alrededor. Y esa capa alrededor impide que el ácido sulfúrico ingrese y extraiga el cobre y lo solubilice. Y esa capa es impermeable para agentes lixiviantes. ¿Ok? Entonces, como tengo esa información, como yo recabé esa información, yo sé entonces que la extracción del cobre, entonces podríamos decir que como variable dependiente para este problema, podría ser el porcentaje de cobre que estoy extrayendo. Y como las variables independientes, podríamos listar todas aquellas que pueden influir ahí. ¿Y cuáles son las que pueden influir ahí? En este caso, por ejemplo, podría ser entonces la concentración del H2SO4. Podríamos poner H2SO4 en concentración. Pero también tenemos un problema, y es la formación de esta capa de pasivación que se llama, que pasiva la lixiviación. Y entonces podría estudiar y podría identificar qué pasa con esta capa, qué hay en la literatura. Y en la literatura, por ejemplo, hay muchos estudios que me dicen que esta capa de lixiviación, que es una estructura amorfa que se genera y que tiene azufre y que evita el paso del ácido sulfúrico, se transforma en una capa permeable cuando se pone en contacto con ciertos agentes. Cuando se pone en contacto con ciertos agentes, entonces se generan unos poros por donde puede ingresar el ácido sulfúrico y entonces extraer el cobre. Y esos agentes, entonces vamos a decir que la capa es permeable siempre y cuando yo agregue ciertos agentes. Y estos agentes son agentes que lo que hacen es modificar los potenciales de la reacción, que básicamente son, así como muy sencillo. Se ha estudiado el uso de cloro gaseoso burbujeado en el H2SO4, se ha estudiado el uso de NaCl, de sal. El cloruro genera esta posibilidad de permear esta capa. ¿Ok? Y también hay otros, por ejemplo, el ácido nítrico, HNO3, creo que HNO3, creo que. ¿Sí? Y otros agentes que pueden generar este proceso de transformación de la capa. Entonces, ya que sabemos que las variables independientes es la concentración de ácido sulfúrico y la característica de la capa y los agentes entonces que pueden modificarla, lo que yo podría decir es que podría plantear ahora nuevamente una tabla con variables dependientes e independientes y podría decir que las variables independientes podría ser ahora la concentración de H2SO4 y como variable independiente podría poner la concentración de los distintos agentes. Concentración y tipos. Concentración podríamos poner acá y tipo. Podría estar probando con distintos tipos de agentes. ¿Y cuál es la variable dependiente que yo voy a evaluar para ver si es que cambios en esos variables independientes van a producir mejoras en mi proceso? Por ejemplo, el porcentaje de cobre extraído. Vamos a poner acá dependiente, entonces porcentaje de cobre extraído. Y entonces podría ahora planificar un experimento, y en este caso podría ser un experimento activo, donde yo lo que hago es emular lo que pasa en la industria, súper importante, para que luego sea válido, y a partir de eso entonces modificar los tipos de agentes y ver cómo ellos
generan distintos tipos de valores de variables dependientes. Y entonces tendríamos un experimento activo. Y ese es el experimento activo que les quería contar. ¿Ya? Entonces, este experimento activo, que me permite entonces evaluar la lixiviación, incluiría una primera etapa. Vamos a hacer un experimento ahora, un experimento activo, y lo que vamos a hacer primero es evaluar aquellas variables, ¿ya? Que aquí se llaman variables controladas o bloqueadas. Vamos a ver de inmediato qué significa eso, ¿ya? Entonces, para identificar las variables que afectan a la variable dependiente, que es el porcentaje de cobre recuperado de la piedra, yo primero tengo que identificar las variables independientes de acuerdo a lo que yo les comentaba, de todo lo que hay disponible en la literatura, y aparte, evaluando cómo esto afecta a qué otras variables afectan o qué otras variables podrían afectar a las variables dependientes. Entonces, me voy a hacer la revisión de cómo se produce el cobre, y primero, ¿qué es lo que voy a observar? Bueno, el mineral está en un cerro, y de ese cerro yo estoy sacando esta mineral, por ejemplo, asumamos que es calcopirita, ¿ya? Y este mineral se trona, es un proceso de tronadura, y luego va a unos zancadores, ¿ya? Ahí hay un molino, pero básicamente la idea es la misma. Entonces yo acá tengo un material que es grande, que lo saco de los cerros, y ese material grande lo chanco para que quede un tamaño de más o menos 2 pulgadas, un poco menos de 2 pulgadas. Y a partir de eso, entonces, tengo tamaño de 2 pulgadas, tamaño de 2 pulgadas, y entonces esto lo que hago es ponerlo en contacto con estos químicos, que sería el H2SO4, más, habíamos visto que podía ser agentes, ¿ok? Y entonces produzco entonces la lixiviación. ¿Quién hace esto? Un operario. Y ese operario entonces, por ejemplo, en la industria lo que se hace es cargar pilas de lixiviación, que son cerros, básicamente de piedras, donde se está regando esta solución por un determinado número de días. En el laboratorio eso se puede emular en unas columnas de lixiviación como lo que ustedes ven en esa imagen, y básicamente lo que nosotros hacemos es tomar este mineral chancado, cargarlo en la columna y luego, por un determinado tiempo, regarlo con una bomba. ¿Qué regamos? Regamos los agentes más el H2SO4. ¿Y qué es lo que vamos obteniendo acá? En un balde vamos obteniendo una solución que tiene, entre otras cosas, cobre, y lo que vamos haciendo es obteniendo cuánto vamos recuperando de cobre al día, y entonces podemos hacer gráficas y podemos identificar cuál es la cantidad de cobre recuperado, ¿ya? Pero esto que está acá tiene ciertos elementos que son relevantes. Por ejemplo, tenemos que la calcopirita sale de un cerro, y no toda lo que sale de un cerro es igual, es distinto, por eso aparece con distintos colores. Entonces, cuando yo saco de un cerro, no voy a sacar la misma calcopirita siempre, por lo tanto voy a tener una mezcla de distintas rocas con distintas cantidades de cobre. Unas van a tener muchas, van a ser muy azules, y otras van a tener nada, van a tener solamente gangas, van a tener como una piedra simplemente. Y todo eso lo voy a moler, y al molerlo, el molino no genera el chancador, perdón, no genera un tamaño constante, todos son iguales, sino que voy a tener una distribución de tamaño. ¿Ok? Y entonces, fíjense, si yo estoy intentando evaluar cómo va a extraer el cobre los agentes químicos, me tengo que acordar de transferencia de materia, van a tener este semestre de transferencia de materia, de hecho, que el cobre, el proceso de transferencia de un soluto, desde una matriz sólida hasta una matriz, hasta una solución, es un fenómeno superficial. ¿Qué significa que sea un fenómeno superficial? Que se produce eso, en la superficie, y por lo tanto el tamaño de la roca afecta. Rocas más grandes tienen menos superficie en relación a su volumen. Por lo tanto, no voy a tener un único comportamiento de la cantidad de cobre recuperado, sino que voy a obtener una mezcla de muchos comportamientos independientes de todas estas rocas que son distintas, que tienen concentraciones de cobre distintos. Por lo tanto, voy a tener una variabilidad. ¿Ok? Ahora,
Si a eso le agregamos que hay una persona que es la que se encarga de hacer todo este procedimiento, e incluso hay una persona que se encarga de producir la solución no siempre va a ser igual. La solución va a tener ciertas variaciones porque no siempre vamos a tener la misma mano para producirla, incluso con el químico más experimentado. Por lo tanto, la solución también va a tener cambios. Y finalmente la persona que está acá, al momento de sacar la roca, al momento de llevarlo para acá, al momento de tamizar, por ejemplo, al momento de tomar esta piedra y ordenarla, mezclarla y luego llevarla hacia la columna, va a tener una variabilidad propia de su comportamiento. Y eso va a influir en los resultados que nosotros vamos a obtener. Incluso si es que esta es la misma persona, si es que yo bloqueo a la variable persona, si es que yo bloqueo también que voy a utilizar el mismo estancador, igual voy a tener resultados disímiles. Y entonces podemos indicar que un experimento tiene fuentes de variabilidad, ¿ya? Y yo las recalqué con una M para que no se nos olvide. Primero tenemos como fuente de variabilidad las materias primas. Si es que yo saco del mismo cerro, igual voy a tener distintas piedras. También los materiales que voy a utilizar. El mismo estancador me va a entregar distintas distribuciones granulométricas porque la dureza también de estos materiales es distinta. También va a ser importante quién está trabajando, porque esta persona o esta persona que está acá va a tener una variabilidad propia de su cansancio laboral, va a tener una variabilidad de que un día está más atento a realizar el experimento y otros días no, y va a influir en el resultado. Y por supuesto, una variable que es muy relevante es el medio ambiente. En este caso en particular, no afecta mayormente la presión, por ejemplo, atmosférica, pero sí la temperatura. La temperatura es importante al momento de lixiviar. Y estas columnas que ustedes ven acá están en un laboratorio con acrílico. Por lo tanto, durante el día y la noche la temperatura cambia. Entonces, todos esos efectos van a repercutir en el resultado. De tal forma que, si es que yo, por ejemplo, tengo acá mis datos, y acá tengo las corridas experimentales que yo hice, o sea, replicar esto varias veces, ya un experimento que lo repetí muchas veces, 4 veces, no voy a tener esto, el mismo resultado 4 veces, sino lo que lo voy a tener es realmente un resultado que va a estar más hacia arriba, otro que va a estar más abajo, otro que quizás va a ser ese y otro que va a estar más allá. Vamos a tener una variación natural producida por la variabilidad de mi experimentación. Entonces, ¿qué esperamos obtener de un experimento como resultado? Variabilidad producto de estas 4 M's que están acá. Y si yo a eso le agrego que yo realmente nunca mido la magnitud física, sino que la magnitud física pasa por un proceso de medición. Por ejemplo, si quiero medir temperatura en un otro experimento, yo no mido realmente temperatura, sino que mido altura de mercurio. El proceso de medición hace que tampoco esté viendo la magnitud física como tal, sino que voy a generar una traducción y esa traducción va a ser tan precisa como la escala de mi instrumento. Si yo utilizo un termómetro digital o utilizo un termómetro de mercurio, voy a tener para la misma variable temperatura distintas lecturas. Por lo tanto, la medición agrega otra variable que entrega variabilidad al resultado de un experimento. En resumen, entonces, para un experimento como este, el efecto de la materia prima, de los materiales, de la mano de obra, ¿ya? Y también aquí hay una mezcla de mano de obra y materiales que están acá, junto con el proceso de medición, que en este caso consiste en ir midiendo diariamente la concentración de cobre de ese recipiente, que tiene siempre un error asociado, y luego integrar todas esas concentraciones para sacar el porcentaje de cobre recuperado, es lo que se conoce como las 5 M's de fuentes de variabilidad, ¿ya? Y esas 5 M's de fuentes de variabilidad va a hacer que para nuestros experimentos que yo realice desde el mismo cerro, la misma persona que preparó la misma solución y todo lo mismo, nunca van a tener
dos experimentos que sean exactamente iguales. ¿Por qué? Por el efecto de esas 5M que están ahí. De hecho, si ustedes, por ejemplo, se olvidan un poco de los experimentos porque dicen todos los experimentos son lo mismo y toman esta gráfica que está ahí. Vamos a ver si lo puedo hacer. No, no se puede. Toman esa gráfica que está ahí y la dan vuelta, la rotan y entonces dejan la variable Y en el eje horizontal. Ustedes lo que van a tener es que esos puntos naranjos ahora van a estar aquí. Y eso va a ser lo único que ustedes conocen del experimento al final. Entonces la idea es que estos datos que tienen variabilidad, seamos capaces de clasificarlos utilizando descriptores de datos. ¿Ya? Ahora bien, teniendo claro eso, ¿ya? Teniendo claro que las variables independientes afectan a la variabilidad de mi proceso, puedo volver a mi experimento y yo digo, mira, a mí lo que me interesa es evaluar si es que si utilizo un agente u otro, voy a mejorar la lixiviación. Y entonces, ¿qué digo? Digo, a mí lo que me interesa es evaluar el efecto del agente. Entonces voy a decir, voy a probar el agente 1 y lo voy a contrastar con el agente 2. Por ejemplo, acá voy a poner solamente cobre, ácido sulfúrico, y acá ácido sulfúrico con sal. ¿Ya? Y entonces voy a hacer experimentos. Pero como yo sé que el resto de las variables me generan variabilidad, si yo quiero evaluar el efecto del agente, lo que tendría que asegurarme es que cada columna viene con material que viene del mismo lugar. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si es que existen diferencias en el resultado de trabajar, por ejemplo, con esta columna agente 1, estas dos columnas con agente 1 y esas otras dos columnas con agente 2, yo no sabría si es que existe diferencia entre ellas, si sería producto de que yo cambié los agentes o que yo cambié, por ejemplo, la materia prima. Entonces la idea es mantenerla controlada, bloqueada, fija. ¿Ya? Ocupar el mismo sistema de chancado, porque de lo contrario podría tener distintas distribuciones granulométricas y lo mismo. No sabría si los resultados distintos es producto del tipo de agente o debido al proceso de molienda. Y finalmente lo mismo con la persona que está ahí. O sea, mantener todo bloqueado. Y solamente modificar entre estos, por ejemplo, dos columnas, la única diferencia que haya sea que en una ocupé esta tecnología de solución y en esta ocupé esa otra tecnología de solución. Porque de lo contrario no podría identificar cuál es el efecto que tienen esos agentes. ¿Ya? Entonces, y por supuesto la parte de la medición, súper importante, siempre la misma metodología de medición, siempre la misma persona que mide, siempre la misma empresa que está midiendo, con el objetivo de también que los resultados que estoy obteniendo sean comparables entre ellos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que se me acabó el mineral? Si es que acá yo tenía un cerro que era más chiquitito y no me alcanzaba a hacer todos los experimentos. Entonces lo que tendría que hacer es ir a buscar otro cerro y aun cuando sean distintos, mezclarlo de tal forma de generar un cerro más grande y entonces generar este experimento. En ese caso, no estamos bloqueando la variable cerro, sino que estamos aleatorizándola, porque estamos sacando desde distintos lugares la materia prima y lo estamos mezclando, de tal forma de que aleatoriamente a cada columna le corresponda una proporción equivalente de dos materias primas distintas. Y de esa forma nos aseguramos que si hay diferencia, esa diferencia sea producto de estas diferencias en los agentes que hay ahí. ¿Ok? Entonces, como tenemos eso, la forma de experimentar que vamos a trabajar es con esta, ahora las variables independientes las podemos clasificar en tres tipos. Las variables controladas van a ser aquellas que yo voy a, de manera deliberada, manipular, cambiar para evaluar su efecto. Aquellas otras variables que las voy a mantener fijas y no las voy a mover y que me permiten realizar todos los experimentos con el mismo valor de la variable, aun cuando esta me va a generar variabilidad asociada, las voy a llamar variables bloqueadas. Por ejemplo, voy a trabajar con el mismo operario. Voy a generar siempre
utilizar los mismos equipos de medición. Ahí lo que estoy haciendo es bloquear la variable que me genera variabilidad, que se llama medición, una de las M. Y aquellas que no puedo, que no las voy a controlar y que no las puedo bloquear, las tengo que aleatorizar. Por ejemplo, en este caso, la materia prima, de que si no me alcanza con un solo cerro, lo que hago entonces es sacar de varios cerros, mezclar todo, y entonces no bloqueo la calidad de la materia prima, pero sí lo que hago es mezclarla de tal forma de que esto sea lo más homogéneo posible. Ahí lo que estamos haciendo es aleatorizando. Y cuando nosotros hacemos eso, bloqueamos lo que tenemos que bloquear, controlamos lo que queremos controlar y aleatorizamos lo que no podemos bloquear, entonces tendríamos como resultado dos tipos de variables, dos tipos de conjuntos de datos. Los conjuntos de datos obtenidos con el agente que está marcado con rojo y los datos que obtuve con el agente marcado en azul. Y entonces, por ejemplo, si lo viésemos, por ejemplo, en el tiempo, sería algo similar a lo que les mostré acá. Faltarían los datos azules. Y entonces tendríamos algo como esto que está acá. Entonces la pregunta que nos haríamos sería, ¿y ayuda el agente? ¿Mejora, por ejemplo, el porcentaje de cobre extraído? Yo observo que sí, que hay mayor cantidad de puntos azules en esa zona, a la derecha, o sea, aumenta el porcentaje de cobre extraído, que los que estaban, por ejemplo, solamente con H2SO4. Pero para responder a esa pregunta, tenemos que hacer varias cosas primero. Tenemos que describir, luego analizar y finalmente inferir. ¿Ok? Y dicho todo esto, que es lo que vamos a ver a continuación más adelante en la parte de estadística descriptiva, la primera parte de este curso. Entonces, para resumir lo que conversamos, acabamos de conversar acerca de la planificación de un diseño experimental aleatorio, ¿ya? Entonces, lo primero es que tenemos que hacer una revisión de los fenómenos a estudiar, identificar las variables relacionadas, y para ello, lo que tenemos que hacer es hacer una revisión bibliográfica e identificar los aspectos físicos, químicos, biológicos, termodinámicos, todo lo que ustedes tengan a mano. Y por supuesto, revisión bibliográfica. Identificar las variables relevantes esperadas y controlar las que no van a ser manipuladas, perdón, controlar aquellas que van a ser manipuladas para evaluar su efecto, bloquear aquellas que no van a ser manipuladas y aleatorizar aquellas que no se pueden bloquear. Definir un procedimiento único y repetible con el objetivo de que mi experimento sea creíble y que sea repetible por cualquier persona. Experimentar aplicando ese procedimiento y chequear que esto se aplique sistemáticamente. Súper importante porque hay gente que se le olvida y se le va el procedimiento. Analizar los resultados mediante estadística, discutir los resultados mediante tanto la estadística como los aspectos fenomenológicos que sustentan todo. Y finalmente, proponer soluciones o modificaciones a la experimentación, lo que implicaría volver a ese punto que está ahí. Con el objetivo final de evaluar la causalidad. ¿Y cómo sé yo que la causalidad al final nos ayuda? O sea, que estamos trabajando con soluciones que son causales, porque nosotros controlamos lo que queríamos controlar, bloqueamos lo que queríamos bloquear y aleatorizamos el resto. Y es súper importante no confundir causalidad con casualidad. Ya que hay dos ejemplos que con esto concluimos. Entonces, el primer ejemplo que yo les pongo acá habla de cómo afecta la concentración de CO2 en la temperatura. ¿Ya? Ustedes pueden ver acá que un experimento retrospectivo, donde lo que hacemos es medir la concentración de CO2. Ya, por ejemplo, la concentración de CO2 que está marcada acá. Está está. Y la temperatura, que está marcada por estas rayas que están acá, año a año, y podemos observar que existe una relación entre ellas dos. Cuando esto se mantuvo constante, la otra también, y cuando uno aumentó, la otra también. Entonces nosotros tenemos que esto es una relación causal, porque sabemos que esto es producto de que al aumentar la concentración de CO2 en el ambiente, nosotros generamos un efecto invernadero que hace que la Tierra no se enfríe y continuamente se está calentando. Entonces sabemos que la temperatura, variable dependiente, es una relación causal de la concentración de CO2 en el ambiente, variable independiente.
Y hay ocasiones que esas mismas variables no generan relaciones causales iguales. Por ejemplo, si ustedes se encerraran en una sala y esa sala fuese adiabática, o sea, no puede salir materia, ni entrar materia, ni energía, y midieran la concentración de CO2 y al mismo tiempo la temperatura, observarían algo como esto, que tanto la temperatura como el CO2 aumentarían. Pero en este caso la relación causal no es la misma que en el caso del efecto invernadero, sino que es producto de una causa que es el metabolismo humano. ¿Ok? Y en ese caso la variable independiente sería el metabolismo y las variables dependientes sería la concentración de CO2 y la temperatura, porque existe un nexo entre ellas. Son ambas producto del metabolismo humano. A diferencia de la causalidad, ¿ya? Donde de la causalidad está la casualidad, donde básicamente hay gente que como no sabe estadística y aplica simplemente procedimientos matemáticos, lo que hace es tomar datos, como los que ustedes ven acá, número de piratas que hay en el mundo, y relacionarlos con la temperatura del medio ambiente. Y a partir de eso entonces identificar que lo que ha hecho que el cambio climático sea lo que es, aumente la temperatura en el medio ambiente, es debido a la disminución de los piratas en el mundo. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo súper absurdo, ¿ya? Pero tiene que ver con este fenómeno de la casualidad. Entonces, los invito ahora, ya con esto terminamos, a revisar dos páginas. Una es esta página que habla del pastafarismo, que es la religión del monstruo del espagueti volador, y en el aula les voy a subir una actividad donde máximo 200 palabras tienen que identificar los conceptos relacionados hoy. ¿Ya? Lean, digan, mira, vimos experimento activo, pasivo, causalidad, casualidad, diseño de experimentos, y ustedes hagan un análisis crítico de esta relación tan rara que hay entre número de piratas y temperatura. Y lo segundo que les voy a pedir es que se vayan a esta página, que es página de correlaciones espurias. Ya, vamos a ver si lo podemos abrir. No, la podemos abrir. Y esta página de correlaciones espurias lo que hace es relacionar datos que se parecen, que tienen una relación casi perfecta, pero que son súper absurdos entre ellos. Entonces, para esto, en Excel lo que tienen que hacer es calcular cuántas personas mueren ahogadas si es que Nicolas Cage aparece en 3 películas durante 2020. ¿Ya? Entonces, para eso tienen que hacer una línea de tendencia y bueno, ahí pueden ingeniárselas, me pueden preguntar cuando quieran. ¿Ya? Con esto concluimos la clase. Esta clase fue un poco más larga de las otras que van a hacer porque fue la presentación al principio. ¿Ya? Mi objetivo es que sean solamente 1 hora y cuarto a lo más. ¿Ya? Pero como tuvimos la presentación inicial, tuvimos que andar un poco más rápido. Los contenidos se los voy a subir al aula junto con las PPT que están acá, como les explicaba en la descripción del video de YouTube, a más tardar hoy en la noche. ¿Ya? Eso. Como estamos en la hora, les voy a despedir. Si tienen dudas, escríbanme y se las voy a contestar. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. ¿Ya? El lunes vamos a tener clase. La próxima semana es el lunes, martes y viernes. ¿Ok? Y el descanso en el viernes. Que les vaya muy bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao, que estén bien. Chao, profe. Adiós.